Sabemos que disparar en el Canal de la Mancha, especialmente en tiempos de paz, es extremadamente raro y peligroso. Las Fuerzas Armadas británicas han interceptado un petrolero de una flota fantasma que intentaba pasar por el Canal de la Mancha. La estrategia de la flota en la sombra de Rusia sigue manteniendo al continente europeo, y particularmente a las rutas del Atlántico Norte, bajo una presión implacable. Según informes de The Telegraph y fuentes marítimas en la región, un yate civil con bandera británica que navegaba aproximadamente 20 millas náuticas al sur de la isla de White se convirtió en el objetivo de los cañones del enorme buque de guerra ruso. El almirante Grigorovich cerró la distancia 500 metros y disparó tiros de advertencia directamente a este yate civil británico. Impactante, pero desafortunadamente real. Una breve pausa. El análisis independiente de guerra como este es restringido por el algoritmo. Dar me gusta, un comentario de una palabra y tu suscripción ayudan directamente a que este video llegue a muchas más personas. Afortunadamente, por casualidad, ningún civil resultó herido. Pero esto no se vio como una tensión militar ordinaria, sino como un mensaje directo a Londres, porque Rusia quería demostrar brutalmente que, en respuesta a cualquier intervención contra su flota en la sombra, podría apuntar incluso a embarcaciones civiles en el Canal de la Mancha. Este descarado acto de agresión quedó grabado en la historia, ya que el Kremlin ya no reconoce ningún límite geográfico o legal en su búsqueda de mantener envíos ilegales de petróleo. Pero esta descarada e ilegal estrategia marítima en la región se tambaleó hasta sus cimientos cuando el Reino Unido llevó a cabo su primera operación de incautación directa en un buque de la flota sombra rusa. El gobierno británico demostró al mundo entero con una operación de abordaje extremadamente crítica y agresiva que ya no permitirá que su dominio marítimo se convierta en una autopista que financie la máquina de guerra de Rusia. El Ministerio de Defensa del Reino Unido y la Agencia Nacional del Crimen realizaron preparativos para esta operación histórica semanas antes en el más absoluto secreto. El buque objetivo era el petrolero Smerthos, que enarbolaba una bandera camerunesa, pero en realidad era uno de los componentes más importantes de la flota oscura de Rusia, con una capacidad de aproximadamente 100.000 toneladas. Los últimos informes de la firma de análisis marítimo impulsada por inteligencia artificial con sede en el Reino Unido, Windward, revelan la gravedad de la situación. En el último mes, el 18% de los 84 buques sospechosos que pasaron por el Canal de la Mancha tenían bandera rusa y el 44% tenían bandera de Sierra Leona. En otras palabras, estamos hablando de alrededor de 52 buques vinculados a la flota oscura rusa. La administración del Kremlin ya no ve esta flota oscura como una mera red logística civil. Para proporcionar protección a estos buques sancionados que pasan por las vías navegables más estratégicas y estrechas del mundo, como el Canal de la Mancha, están desplegando directamente activos navales en la región. Putin ha establecido el centro de su red ilegal de transporte de petróleo y energía en esa delgada línea donde terminan las aguas territoriales del Reino Unido en la arteria comercial marítima más crítica de Europa. Pero esta ruta en realidad representa una enorme apuesta estratégica para los buques de la flota sombra rusa, porque la Royal Navy, con su superior poder naval y red de inteligencia, tiene la capacidad de bloquear cualquier buque que pase por este estrecho en cuestión de segundos. A pesar de esto, Rusia dirige sus buques de la flota en la sombra a través del estrecho de Dover, acortando la ruta en cientos de millas en lugar de enviarlos alrededor de las costas occidentales de Irlanda hacia las duras y costosas olas del Atlántico Norte. Smerthos había salido para entregar millones de dólares en petróleo crudo cargado en el puerto báltico de Ust-Luga en Rusia a la India. Cuando el buque entró en el Canal de la Mancha después de cruzar el Mar del Norte, no era consciente de que había caído en un perímetro invisible de inteligencia británica. La Royal Navy esperó con gran compostura a que el objetivo llegara al punto más crítico del Canal de la Mancha, las aguas al sur de la isla de White. En las primeras horas del 14 de junio de 2026, la orden de operación fue dada personalmente por el primer ministro Keir Starmer para los elementos militares británicos que esperaban detrás de la niebla y la oscuridad. El apoyo aéreo para la operación comenzó con el escudo de guerra electrónica y vigilancia de un avión de patrulla marítima RAF P-8 Poseidon lanzado desde bases en Escocia. En la superficie del mar, la fragata tipo 23 HMS Sutherland y el buque de contramedidas de minas clase Hunt HMS Ledbury cerraron todas las rutas de escape para el petrolero en cuestión de segundos. Antes de que el capitán del barco tuviera siquiera la oportunidad de entender la situación, los fuertes sonidos de los rotores de los helicópteros Chinook rompiendo el cielo comenzaron a resonar a través del Canal de la Mancha. Inmediatamente después, los helicópteros Merlin Mark IV y Wildcat tomaron posiciones tácticas de vuelo estacionario sobre la cubierta del petrolero.
Equipos especiales de comando de los Royal Marines y personal de élite de la Agencia Nacional del Crimen descendieron sobre la cubierta del Smertus como lluvia a través de cuerdas. Esta impresionante operación de captura del buque, que duró 6 horas completas, se completó sin problemas, con el petrolero siendo controlado y remolcado a un punto de anclaje seguro frente a la costa sur del Reino Unido. Esta primera intervención física contra un buque de la flota sombra rusa creó lo que solo puede describirse como un efecto de terremoto en Moscú. La onda de choque en los pasillos del Kremlin fue tan grande que las declaraciones de pánico que hicieron los funcionarios rusos comenzaron a desafiar los límites de la razón. El exjefe de Roscosmos y miembro del Consejo de la Federación, Dmitry Rogozin, propuso una dura sugerencia abogando por métodos de intervención radicales contra los petroleros de la flota en la sombra. Rogozin declaró abiertamente que si las fuerzas británicas o europeas intentan abordar los buques, estos enormes petroleros deberían ser detonados de forma remota para crear desastres ambientales sin precedentes en las costas europeas. Esta mentalidad radical y destructiva no es en realidad un concepto ajeno a la doctrina militar rusa, porque durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente durante los asedios de Sebastopol y Novorossiysk, la Armada soviética había implementado una estrategia de hundir deliberadamente sus propias flotas para evitar que los barcos cayeran en manos enemigas. Regresando a hoy, somos testigos de que la postura que Rusia quiere adoptar en el mar no ha cambiado. La exitosa operación del Reino Unido está esencialmente empujando a Rusia de nuevo hacia esa oscura y destructiva psicología militar de la Segunda Guerra Mundial. Pero los despiadados planes de represalia de Rusia para esta operación no se limitaban a las ideas explosivas de Rogozin. No habían pasado ni 48 horas desde que los comandos británicos descendieron al petrolero Smertus cuando ocurrió una escalada mucho más peligrosa en las aguas del Canal de la Mancha. La fragata Almirante Grigorovich, perteneciente a la flota del Mar Negro de Rusia, armada con misiles Caliber y presente en la región para escoltar a la flota sombra, puso en su mira a un objetivo civil en flagrante violación de las normas internacionales. Entonces, ¿cómo puede Rusia operar de manera tan descarada y agresiva en una de las aguas mejor protegidas de Europa, justo frente a las costas del Reino Unido? El área donde la flota sombra quiere operar en realidad no es una ruta muy permisiva para tales actividades ilegales. Porque los límites de la red de defensa marítima en capas que el Reino Unido ha establecido en la región ya tienen a los buques de la flota sombra rusa en su punto de mira. El Canal de la Mancha es una enorme autopista marítima por donde pasan un promedio de más de 500 buques al día, con las pantallas de radar constantemente emitiendo alertas rojas. El Reino Unido mantiene buques patrulleros de clase Río como el HMS Mersey y el HMS Severn en la región las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mantener el control sobre este enorme caos. Estas patrullas de superficie están respaldadas por inteligencia acústica crítica, recopilada por submarinos de propulsión nuclear que silenciosamente comienzan a cazar bajo el mar. Con redes de radar costeras, plataformas de seguimiento del sistema de identificación automática impulsadas por inteligencia artificial y activos aéreos, los británicos monitorean cada centímetro cuadrado del mar, pero los petroleros rusos se transforman en fantasmas digitales virtuales manipulando sus datos AIS, sistemas de identificación automática. Estos buques utilizan sistemas avanzados de suplantación que muestran sus propias posiciones como si estuvieran a miles de millas de distancia frente a las costas de África o Sudamérica. Esta niebla electrónica convierte el trabajo de patrullar los buques británicos en una pesadilla, porque un buque de carga civil que aparece en la pantalla del radar puede resultar ser un enorme petrolero ruso lleno hasta el tope de petróleo de contrabando cuando se observa a simple vista. Pero la flota fantasma rusa es enorme en escala. Tienen aproximadamente 600 a 1.400 viejos y deteriorados petroleros que constantemente cambian de nombre o bandera. Cuando cae la noche y el campo de visión de la cámara se cierra, estos deteriorados buques se acercan entre sí en aguas internacionales para transferir millones de barriles de petróleo de un barco a otro. Esta peligrosa transferencia, conocida como STS, se lleva a cabo en medio del océano sin estándares de seguridad y por medios completamente ilegales en la oscuridad total de la noche. El Kremlin intenta sobrecargar la capacidad de intervención de la Armada Real al empujar estos barcos fantasmas hacia aguas británicas simultáneamente en grupos. La Armada del Reino Unido sabe que detener y registrar cada embarcación rusa es logísticamente imposible. Por eso, la estrategia británica no se basa en la espera pasiva, sino en una guerra psicológica de desgaste llamada seguimiento, manteniendo al enemigo bajo vigilancia constante.
La Guardia Costera del Reino Unido, trabajando en plena integración con la OTAN, interroga continuamente a los buques sospechosos por radio, registra desviaciones de ruta y trata de cazar a los buques objetivo en sus momentos más débiles, como en la operación Smertros. Los comandantes navales ahora se ven obligados a trabajar no solo como soldados, sino como detectives marítimos descifrando manifiestos de envío globales. Cada consulta por radio contiene una táctica de guerra psicológica cuidadosamente elaborada para desgastar los nervios de los capitanes de los barcos y obligarlos a cometer errores. El despliegue de fragatas como el almirante Grigorovich por parte de Rusia en la región tiene como objetivo bloquear estas operaciones británicas de precisión y obligar a Londres a retroceder al crear el riesgo de una confrontación directa entre las armadas. Porque estos enormes buques de guerra que se separan de la flota del Mar Negro no solo están realizando tareas de escolta, estos buques también están constantemente recopilando inteligencia de señales para medir la capacidad de los sistemas de guerra electrónica británicos. Pero la amenaza a la seguridad marítima que crea Rusia no se limita a las aguas territoriales del Reino Unido. El régimen de Putin persigue ilegalmente hacer flotar esta oscura flota en los mares a lo largo de la enorme costa de Europa casi todos los días. Entonces, ¿por qué? Detrás de la insistencia del Kremlin en continuar con esta increíble estrategia a pesar de todos los riesgos, se encuentra una única razón vital: el enorme costo de la guerra en Ucrania, los avances del ejército ruso en el frente, los misiles balísticos que lanza y la producción en las fábricas de armas dependen completamente de los ingresos ilegales del petróleo transportados por la flota en la sombra. Esta red de financiación es tan aterradora que en solo un mes se estima que los ingresos del petróleo de contrabando de Rusia permiten que decenas de miles de nuevos proyectiles de artillería y drones Shahed salgan de la línea de producción. El Mar Báltico, en particular, es la arteria más grande que alimenta la máquina de guerra de Putin. Los petroleros decrépitos que salen de los mayores puertos de exportación de petróleo de Rusia, Ust-Luga y Primorsk, transportan casi la mitad del petróleo que proporciona ingresos al Kremlin a través de estas aguas. Esta ruta es como un puñal oxidado clavado en el corazón de Europa. Porque estos buques atraviesan los estrechos daneses desde el Báltico, cruzan el Mar del Norte y llegan a los mercados asiáticos, particularmente India y China, a través del Canal de la Mancha o el Atlántico Norte. El petróleo ruso que llega a puertos asiáticos por medios ilegales se procesa en enormes refinerías en China e India, borrando completamente su origen. Después de que el petróleo ruso sancionado se convierte en gasolina o diésel en estas instalaciones, se vende de nuevo a los mercados europeos y estadounidenses con documentación legal como de origen indio o chino. Así de peligrosa es la profunda y aterradora red marítima en la sombra construida por el régimen de Putin. Gracias a esta máquina global de lavado, el Kremlin utiliza las reglas que Occidente impuso como un boomerang contra el propio Occidente. El problema en este punto no es solo que estos buques están violando las sanciones económicas. El verdadero problema es que muchos de estos buques transportan armas y albergan equipos de seguridad armados compuestos por agentes del GRU. Las noticias que surgieron sobre este tema a finales de 2025 revelaron todos los desconocidos de manera sorprendente. La Armada sueca y las autoridades francesas identificaron personalmente a personal militar ruso armado en buques de la flota sombra interceptados, demostrando esta realidad de guerra híbrida. Estos guardias armados impiden físicamente que los capitanes de los barcos cooperen con cualquier fuerza occidental y gestionan el buque como una base militar flotante. Estos equipos, compuestos por exmiembros de Spetsnaz, probablemente están especialmente entrenados para sabotear el buque y destruir instantáneamente el equipo de comunicaciones en caso de una intervención occidental. Además, los efectos de riesgo que Rusia difunde a través de su flota en la sombra no se limitan solo a estos. Algo está cambiando en el norte, y a Putin no le gustará ni un poco. Al norte de Gran Bretaña, en las aguas frente a Noruega, un gigantesco bombardero ruso se desliza lentamente. Un Tupolev Tu-160 con capacidad nuclear. Quizás la aeronave militar más grande jamás construida, pero vieja, lenta, y al lado de un F-35 de quinta generación. Casi una broma. El momento en que parecía listo para disparar sería derribado en segundos. Los F-35 de Noruega ya lo están siguiendo en silencio. Esta es la fuerza de Putin, una amenaza llamativa pero vacía. Sin embargo, en esas mismas aguas ocurrió algo mucho más concreto. En la mañana del 2 de julio, un avión espía ruso, un Ber-F, se acercó innecesariamente al portaaviones insignia de Gran Bretaña, el HMS Prince of Wales, y lanzó docenas de dispositivos de escucha sonar justo en el camino del barco, un intento de fijar la trayectoria del buque insignia y sondear sus defensas.
Pero esta vez no encontró a una Gran Bretaña dispuesta a solo observar. Dos F-35 lanzados desde la cubierta se encontraron con la aeronave y la expulsaron del cielo. Dos escenas conducen a una sola verdad. Estancado en una guerra convencional, Putin está jugando todas las cartas que le quedan: el teatro nuclear, el espionaje, la flota en la sombra. Pero Gran Bretaña ha visto este farol durante años. Lo nuevo es que ya no solo observa. Hace una semana, abordó un petrolero ruso en el canal. Ahora ha ahuyentado un avión espía. Así que algo ha cambiado. Y Putin lo ve justo en vísperas de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde se están reuniendo los líderes mundiales. Y esto no es una suma de incidentes aislados. Son las escenas iniciales de una nueva doctrina que toma forma silenciosamente en Gran Bretaña. La doctrina apunta a atrapar a Putin por su verdadera línea de vida, para estrechar una por una la línea que se extiende desde el Báltico hasta el Ártico, su flota en la sombra, los ingresos energéticos que esa flota transporta y los puentes y cables militares bajo el mar. ¿La razón? Toda la estrategia marítima de Rusia hacia Occidente se ve obligada a embotellarse en aguas británicas. Caminaremos paso a paso por cómo estas dos caras, el farol en el cielo y esta nueva determinación en el mar, llevan a la misma desesperación y cómo acorralan a Putin. Pero primero, una pequeña solicitud. El análisis independiente de guerra y tecnología, como este, está siendo cada vez más limitado por el algoritmo, y este video no está llegando a muchas de las personas que querrían verlo. Suscribirse, dar me gusta y dejar incluso una sola palabra en los comentarios nos ayuda directamente a superar esa supresión. Toma solo unos segundos. Ahora veamos lo que realmente sucedió esa mañana. El 2 de julio en el mar de Noruega, un avión de patrulla marítima BRF de fabricación rusa se acercó repetidamente al HMS Prince of Wales a baja altitud e hizo 3 pasadas separadas para lanzar dispositivos de sonar de un solo uso, sonoboyas, que caen en paracaídas al agua. Las fuerzas británicas llamaron repetidamente a la aeronave en frecuencias internacionales. No respondió ni una palabra. 2 F-35 despegaron del barco, se encontraron con el BRF y lo escoltaron hasta que abandonó el área. El veredicto del Ministerio de Defensa fue contundente. Esta actividad no fue segura ni profesional, y este no era un barco ordinario. El Prince of Wales es el buque insignia del grupo de ataque de portaaviones de Gran Bretaña, desplegado bajo el mando de la OTAN frente a Islandia en el extremo norte, para fortalecer la seguridad del Atlántico Norte, junto con el destructor tipo 45 HMS Duncan, aviones F-35, helicópteros y más de 1.500 efectivos. Y un primer histórico. Por primera vez, la OTAN está llevando a cabo la vigilancia aérea desde un portaaviones europeo. Así que el avión espía ruso no se acercó a un barco cualquiera, sino al corazón mismo de esta nueva capacidad, y allí encontró una respuesta diferente a la que esperaba. Las sonoboyas normalmente se utilizan para rastrear submarinos, pero según una fuente de defensa, lanzar estos dispositivos justo frente a un portaaviones gigante es un intento de hostigar al barco y fijar su trayectoria. Según estas evaluaciones, una táctica que Rusia utilizó por primera vez en la historia reciente. Y el momento lo dice todo. El jefe del Estado Mayor de la Defensa, Sir Richard Knighton, advirtió en junio que Rusia está sondeando, empujando, probando nuestras defensas y arriesgándose a cruzar una línea. Mientras tanto, la OTAN advierte que Rusia podría estar lista para usar la fuerza contra un Estado miembro para el año 2030. En resumen, esto no es un solo avión, es una demostración de fuerza antes de la cumbre, una provocación que mide el umbral de respuesta de la OTAN. Este sondeo también tiene una cara llamativa en el cielo. Rusia siempre realizaba estos ejercicios nucleares con Tu-160 y MiG-31 deslizándose justo frente a la nariz de Gran Bretaña, pero desde la guerra en Ucrania, tanto su frecuencia como su intensidad han aumentado notablemente. Las imágenes suelen provenir de Russia Today, efectivamente el canal de Putin. El mensaje es siempre el mismo, la OTAN como el supuesto agresor, Occidente supuestamente rearmándose para atacar. Que fue Rusia la que invadió Crimea en 2014 y Ucrania en 2022. Nunca aparece. La verdadera audiencia está en casa. A medida que las pérdidas aumentan en el frente, decirle a tu propia gente que realmente estás luchando contra la OTAN es la forma más barata de mantener la moral en pie. La historia de la fortaleza sitiada es una línea de defensa, no en el campo de batalla, sino en las mentes. Sin embargo, la realidad es completamente diferente. Europa se está rearmando rápidamente. Alemania está reservando 200.000 millones de euros. Los ejercicios se suceden en el Báltico, y en esta ecuación el ejército ruso parece de segunda categoría. La única carta de Putin es su capacidad nuclear táctica, pero no hay garantía de que un viejo jet pesado pueda siquiera disparar sus misiles.
En palabras del analista retirado Hamish de Breton Gordon, los viejos jets son cosa del pasado. Lo que funcionó en Ucrania no fueron los aviones antiguos, sino los drones. Y si un piloto calcula mal y entra en el espacio aéreo de la OTAN, los expertos se mantienen tranquilos. Este juego ha durado mucho tiempo, y en la era moderna del GPS no hay margen para accidentes. Hace una década, Turquía, un país de la OTAN, derribó un avión ruso que entró en su espacio aéreo sobre Siria. La OTAN está en alerta. Los Estados miembros interceptan estos aviones y los hacen regresar en el 99% de los casos. De hecho, eso es exactamente lo que hicieron los F-35 del Príncipe de Gales, el mar donde Gran Bretaña está presionando a Putin desde el Báltico hasta el norte. Entonces, ¿por qué Gran Bretaña puede responder a este farol tan fácilmente? La respuesta está en el mapa. Gran Bretaña se encuentra justo en el medio de tres pasos marítimos vitales: el Canal de la Mancha, la Brecha Gyuk y el Mar del Norte. El canal es el corredor comercial más transitado de Europa y el estrecho donde la flota en la sombra se ve obligada a embotellarse. La brecha Gyuk, el paso oceánico entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, ha sido la puerta de entrada de la flota del norte de Rusia al Atlántico desde la Guerra Fría. Los submarinos deben pasar por aquí para llegar al Atlántico, y Gran Bretaña controla el extremo oriental de esa brecha. El Mar del Norte, por su parte, es el lecho marino que transporta gran parte de los cables de energía e infraestructura de datos de Europa. En resumen, la estrategia marítima de Rusia está ligada a estos tres pasajes, y Gran Bretaña se encuentra en la costa de los tres. Es exactamente por eso que el despliegue del Príncipe de Gales en el Alto Norte importa. Es el acto mismo de sostener esa puerta. Este vicio también tiene una dimensión ártica. A medida que el cambio climático abre la ruta del Mar del Norte, Rusia quiere desarrollar un camino para llevar su petróleo a Asia mientras evita Europa. Pero la salida occidental de esa ruta nuevamente pasa por la brecha Gyuk. En mayo de 2026, la OTAN lanzó el ejercicio antisubmarino Dynamic Mongoose frente a Noruega con 9 aliados. Y en diciembre de 2025, Gran Bretaña y Noruega desplegaron una fuerza conjunta de patrulla de 13 barcos en el Atlántico Norte. Entonces, la puerta que Gran Bretaña puede cerrar no es solo el canal, es toda una línea que se extiende desde la brecha Gyuk hasta el Ártico. Y justo debajo de estos tres pasajes, el Mar del Norte sobre todo, ya había comenzado una guerra mucho más silenciosa. El jefe de inteligencia británica dijo abiertamente el año pasado que estamos en una guerra híbrida con Rusia. En noviembre de 2025, el barco espía más conocido de Rusia, el Yantar, apuntó rayos láser a las tripulaciones de la Royal Navy y de la RAF Poseidon que lo seguían al norte de Gran Bretaña. En abril de 2026, las fuerzas británicas y noruegas, después de más de un mes de seguimiento, detectaron y ahuyentaron a un submarino de ataque clase Akula que estaba mapeando cables submarinos, junto con 2 submarinos de buceo de propósito especial Guji. Parte de la flota en la sombra, mientras tanto, está deliberadamente arrastrando el ancla en el Báltico para cortar cables. En diciembre de 2024, un barco llamado el Eagle S dañó el cable de energía entre Finlandia y Estonia. Se documentaron maniobras sospechosas cerca de la línea Polonia-Suecia y se registró actividad de reconocimiento sobre la infraestructura en los estrechos daneses. Así que el avión espía que se acercó al Príncipe de Gales y los cables cortados en el Báltico no son eventos aislados, son partes de una sola guerra bajo y sobre el mar. Y algunos de estos barcos no solo transportan petróleo. En un petrolero fantasma que Francia incautó el otoño pasado, se encontró a bordo personal de una empresa de seguridad privada con sede en Rusia llamada Moran Security Group. Su trabajo era vigilar a la tripulación y recopilar inteligencia. Entonces, parte de la flota en la sombra consiste en plataformas de doble uso que la inteligencia rusa opera, mapeando infraestructura submarina y ofreciendo capacidad de sabotaje cuando es necesario. Algo que parece un petrolero también puede ser una herramienta de espionaje. La respuesta de Gran Bretaña a esta guerra submarina es en sí misma una estrategia, haciéndola visible. Y esto se ha convertido en un mensaje cada vez más abierto y nombrado. Después del incidente del Yantar, el entonces secretario de Defensa John Healey se dirigió directamente a Putin y fue una declaración grabada en video en público. Mi mensaje para Rusia y para Putin es este: te vemos. Sabemos lo que están haciendo, y añadió, si el Yantar viaja al sur esta semana, estamos listos. El mismo lenguaje se volvió más agudo después de la operación submarina de abril de 2026. Healey publicó por primera vez imágenes satelitales de la base Olenia de Rusia y los submarinos Gugi, y nuevamente miró a la cámara y se dirigió a Putin.
Vemos su actividad sobre nuestros cables y tuberías. Cualquier intento de dañarlos no será tolerado y tendrá serias consecuencias. En el mismo discurso anunció que Gran Bretaña enviaría su grupo de portaaviones donde más se necesita, el Alto Norte, y lideraría la nueva misión de la OTAN, Centinela Ártico. Así que la presencia del príncipe de Gales cerca de Islandia no fue una coincidencia. Era parte de una estrategia declarada. Los dedos invisibles de Putin quedan así expuestos. El poder de la guerra en la zona gris proviene del secreto. Un sabotaje que se expone pierde la mitad de su valor disuasorio. Y en el incidente del BRF, el nuevo secretario de Defensa, Dan Jarvis, mantuvo la misma línea. Vivimos en un tiempo cada vez más peligroso e incierto, dijo. Subrayó que la amenaza de Rusia está presente en todos los dominios, bajo el mar, en la superficie, en tierra, en el aire, en el espacio y en el ciberespacio, y visitó el buque insignia en persona. Y esta nueva determinación no se quedó en palabras, se trasladó al campo. En la mañana del 14 de junio, en el Canal de la Mancha, los Royal Marines del 42 Comando descendieron en rappel desde helicópteros Chinook sobre un petrolero de la flota sombra rusa llamado el Smertos, mientras transitaba el estrecho. La operación fue respaldada por la fragata HMS Sutherland, el cazaminas HMS Ledbury, un avión de patrulla P-8 Poseidon y una estrecha cooperación con la inteligencia francesa. El abordaje duró 6 horas. El buque había seguido navegando a pesar de haber sido incluido en la lista negra un año antes. La tripulación de 24 personas, en su mayoría georgianos e indios, no opuso resistencia. El capitán fue arrestado por violaciones de sanciones y el petrolero fue anclado frente a Dorset. Por primera vez, Gran Bretaña estaba incautando un activo marítimo ruso en sus propias aguas bajo su propio mando. El mensaje del primer ministro fue claro. Esta fue la primera operación de este tipo, y no sería la última. El momento también fue calculado, justo un día antes de la cumbre del G7. Así que los dos eventos, el avión espía ahuyentado y el petrolero abordado, son dos caras del mismo cambio. Gran Bretaña está pasando del lado que observa al lado que detiene. Zelensky fue un paso más allá. El petróleo en los petroleros incautados no debería simplemente detenerse, sino confiscarse. Y Gran Bretaña se sentó en la mesa del G7 no con una promesa en papel, sino con un resultado en el campo. A medida que aumenta la presión en el Canal de la Mancha, Putin busca desesperadamente alternativas, y ahora las miradas se dirigen a la ruta marítima del norte en la región ártica. Mientras los glaciares derretidos por el calentamiento global pueden parecer una nueva puerta logística para Rusia, estas aguas heladas e implacables tienen el potencial de convertirse en un cementerio helado para la flota en la sombra técnicamente inadecuada. Esta ruta del norte, donde el avance es imposible sin el acompañamiento de rompehielos nucleares, señala una enorme pesadilla operativa para Moscú en lugar de una salida económica. Rusia está jugando con los nervios de toda Europa al usar su flota en la sombra no como una red comercial, sino como una herramienta de chantaje híbrido sin fronteras en el mar. En resumen, estamos en el corazón de una era sin precedentes donde las reglas marítimas globales están siendo reescritas y las tácticas de la Guerra Fría están dando paso a contactos directos y descarados. Pero el nivel de tolerancia de Europa para el problema de la flota sombra rusa se ha agotado. La impecable operación de incautación del Reino Unido en el petrolero Smertos es la señal más clara de que la tolerancia diplomática de Occidente hacia el contrabando de petróleo ruso ha terminado definitivamente. El disparo del Kremlin a jets civiles y la emisión de amenazas de volar sus propios petroleros no es una manifestación de poder, sino del miedo a no poder financiar la guerra en Ucrania y de una profunda impotencia geopolítica. Las aguas del estrecho de Dover ya no son solo una ruta de tránsito para embarcaciones comerciales. Se han convertido en una línea de frente global de nueva generación, donde tienen lugar la competencia económica, los juegos de inteligencia y las intervenciones militares directas. Estos encuentros marítimos silenciosos entre Occidente y Oriente podrían convertirse en un proceso que fundamentalmente moldee la arquitectura global de energía y seguridad de los próximos años. ¿Qué piensas? ¿Se convertirán las operaciones de incautación que ha lanzado el Reino Unido en un pretexto para que Rusia tome medidas militares más agresivas en las costas europeas? ¿O el desmantelamiento de la flota en la sombra de esta manera agotará por completo el combustible de la máquina de guerra de Putin y obligará al Kremlin a sentarse a la mesa de negociaciones?